Bueno amigos, 6:55 minutos. Vamos a conversar con Raúl Youssef, quien se encuentra en el estado Bolívar, candidato a gobernador de esta entidad por un nuevo tiempo, a propósito de la cercanía del próximo 25 de mayo. Raúl, un placer tenerte por acá. Buenos días. Nos dice Eduardo, un gusto, Saúl, un abrazo. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, Gracias. ¿cuáles son tus grandes aspiraciones en la idea de llegar a la gobernación de Bolívar? ¿Cuáles son las grandes necesidades de Bolívar? Bueno, yo soy primero un guayanés por los cuatro costados. Amo a Guayana, nací, crecí, pero también nací y crecí con el desarrollo de Guayana. Guayana fue el polo de desarrollo más importante de Centroamérica. Generábamos más de 300.000 puestos directos, con salarios de 600, 700, de $800 básicos. Y era un privilegio trabajar en esas empresas básicas. Guayana tenía servicios públicos de calidad, una infraestructura vial admirable. Era una ciudad donde se podía apostar para el futuro, sembrar sueños, esperanza, hacer familia. Los jóvenes tenían oportunidades. Hoy eso se ha perdido. Y se ha perdido porque desde hace 28 años destruyeron todo. Destruyeron los servicios públicos. Un estado que tiene el 80% de las aguas del país y no tiene agua en los sectores de Ciudad Bolívar, en la parte alta de Puerto Ordaz, de San Félix. En Upata no hay agua, hay problemas de agua. Electricidad, generamos electricidad, no hay electricidad. Bueno, aun cuando algunos servicios de esos no son competencia del gobernador, yo quiero liderar un proyecto que haga entender al nivel central que hay que volver a tener esa Guayana, que nosotros tenemos derecho a tenerla de nuevo bien desarrollada, eficientemente, con una gestión pública que direccione los recursos desde el nivel central y regional a las parroquias, a los barrios, a los sectores populares. Pero además, quiero liderar un proyecto que ayude a resolver el tema del arco minero. Fíjate la destrucción, todo el impacto ambiental al ecosistema que está generando toda esa explotación, toda esa minería de extracción que se lleva todos los recursos, se lleva todos esos minerales y no nos deja sino pobreza, deterioro social. Yo quiero que el gobierno central entienda que los guayaneses, aun cuando son riquezas de todo el país, estamos severamente afectados por esa explotación desmedida, irracional, de un recurso no renovable como lo es el oro. No es competencia el arco minero del gobernador, pero creo que los guayaneses tenemos derecho a tener un vocero, un líder, que le diga al gobierno central, parte de esa explotación minera se queda aquí para mejorar nuestra infraestructura, nuestros servicios de salud, nuestros salarios de los docentes, de los cuerpos de seguridad, del personal de salud que está hoy siendo afectado por el deterioro de los salarios y los bajos ingresos. Bueno, en fin, dedicarme a los servicios públicos y lograr mejor calidad de vida para nuestra gente. Señor Youssef, el panorama político, ¿cómo ha cambiado? Sobre todo en la opción opositora. Usted quedó de segundo en las elecciones pasadas. Y cuando vemos la diferencia fue 42-20. Estamos hablando de una diferencia mayoritaria. ¿Ha cambiado esa correlación de fuerzas en estos últimos años? Sobre todo cuando usted dice, quiero liderar un proyecto en el Estado de Bolívar. Claro, yo llegué segundo porque la oposición se dividió en cuatro y cuando tú sumas la votación de los otros tres que llegaron detrás de mí, nos daba un colchón de sobre 30.000 votos para ganarle al oficialismo, porque el gobierno perdió más de 100.000 votos en el Estado en la elección pasada. Pero nosotros nos dividimos. Entonces, bueno, ahí está la explicación de por qué esa derrota. Por ¿Hoy van eso, unidos? bueno, hoy Américo y Gracia, que está injustamente detenido, porque su único delito ha sido pensar distinto y decir las cosas como las decía. Bueno, está preso, pero todo su equipo está conmigo, él está conmigo. Eso es un paso importante. Hay otra opción que participó la vez pasada, como alcalde del municipio, pero lleva tarjetas que han sido judicializadas. Todas esas tarjetas las direccionaron para allá con un claro propósito de dividirme la votación. Pero creo que eso no va a funcionar esta vez, porque la vez pasada, en el 28 de julio, todas esas tarjetas también llevaban candidatos distintos del Mundo González. Y sin embargo, bueno, eso se polarizó de tal manera que bueno, se logró el resultado que se logró el 28 de julio. Creo que la gente ha identificado muy bien cuáles son esas tarjetas que están orientadas hacia allá, porque el gobierno juega, mete sus manos para dividir. Creo que eso no va a operar esta vez. Esto está hoy claramente polarizado. Yo soy una realidad, yo soy una opción posible, viable, y que está en condiciones de lograr una victoria. Yo lo que estoy es luchando contra la abstención. El enemigo a vencer para nosotros en Bolívar
creo que en todo el país, la abstención. Si vencemos la abstención, si votan, por ejemplo, en el estado Bolívar la mitad de los que votaron por Edmundo González, yo ganaría con una cómoda y una amplísima ventaja. Raúl Yusef, candidato a gobernador del estado Bolívar por un nuevo tiempo. Qué interesante repaso histórico hiciste por el estado Bolívar y además has hecho una descripción de tus aspiraciones y el alcance posible. Incluso después que describías el tema del arco minero, admitías que la gobernación no tiene competencia en esto. Ahora, ¿cómo está el ambiente de la política en el estado Bolívar? A propósito de las divisiones en elecciones pasadas. Eh, Esto te lo digo porque así como afirmas que la abstención es el gran rival, precisamente la respuesta a la abstención es el entusiasmo, es el enamoramiento en el buen sentido, es la convicción en la gente, darle razones a la gente para que vote. ¿Cómo está ese ambiente previo al 25 de mayo? Esta es una elección con peores condiciones que las que asistimos el 28 de julio. Esta es una elección compleja, difícil, en un ambiente muy pesado, hay mucha tristeza, hay mucha frustración, ¿sabes? Y yo lo siento, lo percibo. Pero en cada mano que yo estrecho, en cada abrazo, en cada mirada que yo observo de los guayaneses, encuentro razones para seguir luchando. Porque la abstención no es una salida viable que presente un proyecto para lograr una transición. El voto, sin embargo, nos mantiene movilizados, nos mantiene activos, hace que cada día hagamos más musculatura para seguir en esta lucha por un cambio. Y un cambio que tiene que ser en transición, lo digo sin complejo, un cambio que tiene que ser dialogando. El diálogo no puede ser bueno cuando yo lo ejerzo, pero cuando lo ejerce otro es malo. No, el diálogo tiene que ser la vía para que podamos resolver este conflicto que tenemos en Venezuela. Y también darle seguridad a los que participen, tanto al gobierno como a la oposición, que el que gane no aplaste al derrotado. El derrotado no puede sentirse aterrorizado porque se les vaya a perseguir. Y eso tenemos que arreglarlo. Yo digo que el país está viviendo en un ambiente de miedo, Eduardo, Saúl. La gente tiene miedo, pero no solamente los opositores. El gobierno también tiene miedo de perder el poder, porque piensan que los van a perseguir. Entonces hay que crear unas condiciones donde podamos sentarnos a conversar para ver cómo resolvemos eso, porque este conflicto tiene 28 años y hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido mucho talento, hemos perdido mucha gente, oportunidades, mientras hay países como Perú, Chile, Argentina, que no tienen ni siquiera el 10% de los recursos naturales que nosotros tenemos, están prosperando, están desarrollando proyectos, oportunidades, niveles de ingresos. El ingreso de esos países nos supera, pero bueno, con creces. Y nosotros seguimos con unos salarios de $30, con unos bonos que se los come la inflación, con un deterioro impresionante de la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, frente a eso, el liderazgo político tiene que entender y razonar que solo negociando una salida, una transición, un cambio de modelo, es como vamos a salir de esto. Y eso tiene que entenderlo tanto quienes están en el gobierno como los que estamos en la oposición. Bueno, Yo lo estoy planteando sin complejo, sin miedo, porque aquí también el que habla de diálogo, el que habla de negociar, entonces se le sataniza, se le criminaliza, se le sí. sataniza de alguna manera porque dicen, bueno, este Sí. ya está entendido o este es Yusef, un alacrán. Y eso no es así. Gracias. se agotó el tiempo. Qué interesante análisis. Y Gracias. te deseo mucho éxito, porque al final cada quien desde su ángulo puede sumarle al interés colectivo, a la necesidad colectiva de que tengamos un país mejor. Mucho éxito y un gusto tenerte por acá. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Raúl Yusef, candidato a gobernador del estado Bolívar por un nuevo tiempo. Volveremos.